Entonces, recordando y volviendo un poquito atrás para que nos pongamos nuevamente en contexto porque nos salimos un poquito. El Antiguo y el Nuevo Testamento poseen la unidad que solamente les transmite Cristo. Y porque es el Espíritu Santo, que es uno solo, el que ha inspirado la Escritura. Y dice uno de los documentos del Concilio Vaticano II que se llama Dei Verbum, es decir, acerca de la palabra de Dios, dice que hay que leer la palabra de Dios con el mismo espíritu con el cual fue escrita. ¿Sí? ¿Qué significa leer la palabra de Dios con el mismo espíritu con el cual fue escrita? Significa que el Espíritu de Dios habite en nosotros, que como maestro interior vaya guiándonos a una comprensión cada vez más recta y concreta de la palabra. ¿Sí? De hecho, dice el mismo evangelista San Juan en una de sus cartas, en la primera carta, en el capítulo 2 y en los versículos 20, 21 y 27, dice que el Espíritu Santo es la unción sagrada que dentro de nosotros se transforma en maestro interior. ¿Sí? Ese maestro interior es el que nos va inspirando la comprensión de la Escritura, pero no solamente de manera aislada, les decía, en sentido eclesial. ¿Sí? En la Eucaristía solamente se nos da una probadita de esa interpretación eclesial, pero cada uno de nosotros tenemos que profundizar en nuestro hogar el sentido que nos transmite la palabra de Dios. Es necesario que al acudir a misa ya hayamos tenido un acercamiento a la palabra de Dios que se va a leer en esa celebración, para que sea todavía más rica y más profunda la comprensión que nosotros podamos tener. Es decir, leer la primera lectura, el Salmo, el Evangelio, o si es por ejemplo domingo, alguna solemnidad muy especial en donde hay dos lecturas, Salmo, Evangelio, ya tengamos más o menos la idea propia del desarrollo de las lecturas, para que cuando nosotros acudamos a la misa ya se nos despejen muchas dudas que nosotros traemos, o profundicemos más lo que ya hemos comenzado a profundizar, se nos aclare. ¿Sí? Más o menos. Bien, un principio de interpretación que hay que grabarse está muy sencillo, ¿verdad? Se los voy a preguntar en un momentito más a ver si se lo aprendieron. El principio dice así: un texto se explica y se esclarece a la luz de otros textos. Un texto se explica y se esclarece a la luz de otros textos. Ahora lo explico, ¿sí? Ese principio que está muy sencillito, a ver, está sencillito, a ver, ¿ya se lo aprendieron? Bien. Un texto, pero a ver si ¿verdad? Porque ya lo apuntaron y ya lo están viendo, ¿sí? Un texto se explica, se esclarece a la luz de otros textos. Muy bien. ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Cómo entienden esta expresión? Un texto, por ejemplo, y el verbo se hizo carne, de Juan 1:14. ¿Cómo entender ese texto? Yendo a otros textos de la misma escritura que te explican mejor eso que está expresado ahí en ese texto. Colosenses 2:9. En él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. En él habita la plenitud de la divinidad corporalmente, ¿sí? Refiriéndose a Jesús. O también hablando de la preexistencia de Cristo, cómo ya existía desde antes de todo tiempo. Ahí en Juan 1:1-2, en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Sí?
¿Cómo entender ese texto? ¿Sí? Yendo a otros textos. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, Filipenses capítulo 2, Efesios capítulo 1. Ahí vienen himnos cristológicos que te ayudan a profundizar en el conocimiento de Cristo. Así es como un texto se va hilando con otro y vas adquiriendo como esa comprensión profunda de la Escritura, hilando un texto con otro, ¿no? ¿Sí? Pero si también nosotros escuchamos en el Antiguo Testamento un texto que se cumple en Cristo, por ejemplo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y que se le pondrá el nombre de Manuel, ¿verdad? Que está en Isaías capítulo 7, ¿cómo podemos nosotros entenderlo a la luz del Nuevo Testamento? Porque ahí en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas se explica ese texto, refiriéndose a la Virgen María. ¿Cómo se explica y se cumple en la Virgen María y en Cristo? ¿Sí? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo que le pondrán por nombre Emmanuel. Y este mismo texto también viene en Mateo capítulo 1 y Mateo capítulo 2, que dice, le pondrán por nombre Emmanuel, y ahí añade que significa Dios con nosotros. ¿Sí? En Isaías no viene esa precisión o esa explicación, se da hasta Mateo el significado de Emmanuel. ¿Sí? ¿Más o menos va quedando claro? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hablar, después de haber dado este principio de interpretación, vamos a hablar de los sentidos de la Escritura. ¿Sí? ¿Cuáles son los sentidos de la Escritura? Son dos, que vienen a ser literal y espiritual. Son los sentidos básicos de la Escritura. Literal significa el histórico y el espiritual significa el espiritual. ¿Sí? Eso no cambia nada. El literal es el histórico. Para poder hacer una interpretación espiritual necesitas tener como base lo histórico, es decir, el texto tal cual es. ¿Sí? No puedes brincar el sentido histórico porque entonces tu interpretación no tendría fundamentos y bases. ¿Sí? Para poder interpretar la Escritura necesitas tener la base del sentido histórico. ¿Cuál es el sentido histórico? El que encontramos en la letra. Tal cual se te dice en el texto, así hay que leerlo. ¿Sí? En un primer momento. ¿Sí? Dependiendo el estilo que te presente la Escritura. Hay estilos, por ejemplo, la Torá, que son los 5 libros que se llaman el Pentateuco, tiene un estilo propio. Los libros poéticos, sapienciales, ¿sí? ¿Traen la Escritura? Ahí en el índice viene la división de los textos, de los libros, por bloques, ¿sí? Van a ir ahí al inicio de su Biblia. Sí, para la siguiente vez se trae Biblia, ¿verdad? Bien. Es que ya los huesitos ya no me funcionan mucho. ¿Sí, más o menos? Bien. A ver, al inicio. En el índice, creo que va a venir. Sí, en algunos yo creo que viene atrás. Ah, sí. Pero hay. A ver. Sí. Pero hay una parte donde se divide. A ver, entonces vamos a ir por bloques de la Escritura. Al inicio,
al inicio de cada bloque me imagino que ha de venir. A ver. Yo creo que más bien viene en cuestión de estudio en la de Jerusalén, ¿verdad? Pero ahorita de todo mundo lo decimos, ¿verdad? Porque ese dice que es para estudio, ¿verdad? Sí, la de Jerusalén es para estudio, ¿verdad? ¿La compramos? ¿Dónde? ¿Vamos a comprar esto de Jerusalén? Sí. ¿Y la del pueblo, padre? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y la Biblia que es la del pueblo? Ah, pues ese es de todos, porque es del pueblo. Dice, pero dice Ah, no digo. No, digo. Palito, Ah. dividida. Entonces posiblemente es que en algunas sí viene y en otras no. Como en la que sí viene de así de segurito es en la Biblia de Jerusalén, pero hay en algunas que aunque no sean de Jerusalén sí vienen, pero ahorita se los enuncio, ¿sí? Sí. Las partes en las que se divide la escritura son los libros históricos, ¿sí? Libros históricos. Los libros históricos comprenden toda una amplia gama de libros de la escritura, porque son muchos, ¿sí? Dentro de los libros históricos están 5 que se llaman el Pentateuco o la Torá, ¿sí? Que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5. Pero aparte hay muchos más. Dice Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo, el primero de Reyes, segundo de Reyes, Crónicas, tanto primero y segundo, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, etc. Y hay libros sapienciales, la lírica o la poética, que es Salmos, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, etc. Y los libros proféticos, hay profetas mayores y profetas menores, ¿sí? ¿Por qué se les llama mayores y menores? No porque unos sean más grandes que otros, no porque, ¿verdad? Unos hayan sido más ancianitos y otros así, como más niños, ¿no? ¿Sí? Sino los libros proféticos en sí son en sí mismos proféticos, ¿sí? Pero la diferencia está en que los profetas mayores son los que escribieron libros mayores y los profetas menores son los que escribieron libros menores, ¿sí? De menor capitulación, ¿sí? Aunque ellos no les pusieron capítulos, ¿sí? Fue hasta siglos posteriores cuando ya se les pusieron capítulos, pero ellos hicieron el escrito pues de un modo más pequeño, más reducido. Los profetas mayores hicieron escritos muy largos, por ejemplo Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, ¿sí? Ellos se extendieron un poquito en sus libros, ¿de acuerdo? ¿Más o menos queda claro? Bien. Volviendo nuevamente al tema, ¿verdad? Donde nos habíamos salido. Dice Santo Tomás de Aquino, todos los sentidos de la Sagrada Escritura se basan en el sentido literal, ¿sí? Todos los sentidos de la Escritura se basan en el sentido literal. Hay una gran unidad entre los dos sentidos, literal y espiritual. Hay una gran unidad. Pero ¿en cuáles se subdivide el sentido espiritual? Porque el literal solamente es uno, es el histórico, ¿sí? El espiritual es el que se va a subdividir en 3. Primero alegórico, segundo tropológico y tercero anagógico, ¿sí? Ahorita se los explico. Primero, ya se me olvidó. Alegórico, ¿verdad? Primero alegórico, nombres tan raros, ¿verdad? Y hasta se le olvidan a uno. Primero alegórico, segundo tropológico y tercero anagógico, así como se escucha,
¿sí? Alegórico, tropológico y anagógico. Los explico. Vendría a ser, dicho de otra manera, fe, moral y escatológico. Otra vez, sin nombre. ¿Dónde está? Sí. Fe, moral y escatológico. ¿Sí? Me explico un poquito más. El alegórico o por fe es lo que se ha de creer. ¿Sí? Lo que se ha de creer. Que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús fue enviado al mundo para salvarnos, que Dios Padre envió a su Hijo al mundo para que en Él pudiéramos encontrar la vida eterna, ¿sí? Que Jesús se nos dio como alimento para el camino de esta vida a través de la donación de su cuerpo y de su sangre, y eso se nos da en la Eucaristía. Todo eso es lo que se ha de creer, ¿sí? Ese es el sentido alegórico. Cuando tú lees, por ejemplo, la institución de la Eucaristía en los sinópticos o en la última cena, has de creer que Jesús realmente se quiso quedar en el sacramento de la Eucaristía. Eso es lo que se ha de creer, ese es el sentido alegórico, ¿sí? El sentido tropológico o moral, ¿sí? Es lo que tienes que vivir, lo que tienes que hacer, lo que tienes que realizar para alcanzar eso que Dios te promete, ¿sí? Es como ya llevar a la vida lo que te enseñó Cristo, ¿sí? ¿Más o menos? Sí. ¿Queda claro? Sí. Por eso la letra enseña los hechos. Primero, es el histórico, enseña los hechos. Segundo, la alegoría, lo que tienes que creer. Tercero, el sentido moral, lo que tienes que hacer. Y cuarto, el anagógico, hacia dónde se tiende. Ese es el escatológico. Escatológico es el fin, lo último. Es decir, nosotros miramos al fin de los tiempos, ¿sí? Ese es el sentido escatológico, anagógico, que nosotros tendemos hacia la vida eterna, ¿sí? Nosotros venimos, nosotros vamos hacia la vida eterna, por eso se tiende hacia la vida eterna. El sentido anagógico entonces será comprender cómo todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros hacemos, nos lleva hacia una nueva vida que empieza aquí y termina allá, ¿sí? Ahora vemos por fe, después contemplaremos tal cual es a Dios, viéndolo cara a cara, ¿sí? Ese es el sentido anagógico, ¿sí? Entonces todos estos textos, todos estos sentidos se pueden encontrar en un mismo texto o solamente uno, ¿no? ¿Más o menos? ¿Queda claro? Bien. Hasta aquí, pues creo que ya, ¿verdad? El escatológico era. El escatológico, escatón significa el fin o lo último. Entonces, el sentido anagógico es el sentido escatológico, hacia dónde tendemos, ¿sí? Que ya al final de cuentas desde aquí comenzamos a vivir la vida eterna cuando nos acercamos a su palabra, cuando estamos en oración, cuando comulgamos, ya son probaditas de vida eterna, ¿sí? Pero que se consumará allá. Aquí por audición, por gusto, allá por visión. ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, pues antes de terminar, pues ahora nos pasamos a las preguntas, ¿verdad?